¿Hasta dónde llega la arrogancia de quienes creen que pueden entender y representar a México sin siquiera molestarse en conocer nuestra cultura? ¿Cuánto más seguirán difundiendo estereotipos erróneos y mofándose del dolor mexicano? Emilia Pérez, la última película del director francés Jacques Audiard, y sí, voy a pronunciar mal su nombre, es un ejemplo perfecto de este problema. Presentada como una comedia musical, esta película se atreve a trivializar una de las peores crisis que ha enfrentado nuestro país, la violencia del narcotráfico y las desapariciones forzadas. Antes de que alguien intente justificar esta aberración diciendo que las críticas provienen de una supuesta transfobia, dejemos algo claro, este video no abordará el tema trans, hablaré desde lo que soy, un mexicano que siente que este proyecto es un insulto directo a todas y todos los hispanos que han sufrido a manos de la violencia en nuestro país, una violencia que, dicho sea de paso, muchas veces ha sido alimentada por el gobierno estadounidense que está lavando esta porquería. El problema no es hacer comedia sobre la violencia. México ha demostrado que el humor puede ser una herramienta poderosa para abordar temas complejos, como en El infierno de Luis Estrada, donde con crudeza y respeto se expone nuestra realidad. Lo que indigna es la superficialidad y el desprecio con el que Emilia Pérez aborda el tema. El propio Audiard afirmó que no necesitaba aprender más sobre nuestra cultura porque ya sabía lo suficiente. Esto explica por qué su guión está lleno de estereotipos. Este video no busca ofender por criticar, busca denunciar la falta de respeto hacia México y exige que si van a contar nuestras historias, lo hagan con la dignidad que nuestra cultura merece. Empecemos por hacer la chamba de investigación que el director no se atrevió. México enfrenta una crisis de violencia que ha marcado profundamente su historia reciente. Desde la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006, el país ha registrado más de 300,000 muertes violentas y más de 120,000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Sin embargo, estas estadísticas no reflejan por completo la magnitud del problema, ya que muchas desapariciones ni siquiera se denuncian debido al miedo o a la desconfianza en las autoridades. Las víctimas de esta crisis son en su mayoría ciudadanos comunes, madres, padres, hijos, estudiantes, obreros, empresarios independientes, periodistas, médicos, inmigrantes, personas cuya única culpa fue encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las desapariciones forzadas no solo son perpetradas por el crimen organizado, sino también por actores estatales, lo que agrava la situación al evidenciar una impunidad sistemática y la corrupción endémica en las instituciones de seguridad y justicia. En este contexto, tratar estos temas a la ligera no solo resulta ofensivo, sino profundamente irresponsable. Reducir la violencia y el sufrimiento de miles de familias mexicanas a un cliché, a una trama original para una comedia musical como Emilia Pérez muestra una desconexión total con la realidad. Esto no es ficción distópica ni material para un espectáculo satírico, es una crisis humana, social y política que sigue cobrando vidas día a día. Justo en este momento que estás viendo este video y yo escribiendo esto, está pasando allá afuera, es real. Cuando una obra de ficción elige ignorar este contexto y usa estereotipos para construir su narrativa, perpetúa la visión superficial que el mundo tiene de México. Presentar a un narcotraficante como un redentor o convertir una tragedia nacional en un espectáculo musical trivializa la lucha de miles de familias que buscan justicia y dignidad por sus seres queridos que hoy en día siguen sin llegar a sus casas. México no necesita más caricaturas ni clichés, necesita respeto, empatía y sobre todo ser escuchado. Como mencioné antes, Audiard afirmó que no necesitaba aprender más sobre la cultura mexicana porque ya sabía lo suficiente. Este tipo de comentarios no solo demuestran una falta de humildad, sino también un desprecio evidente hacia una cultura rica, compleja y llena de matices. El resultado de esta actitud se refleja en una película asquerosa, plagada de estereotipos y carente de autenticidad. México en el mundo de Emilia Pérez no es más que un escenario decorativo, un telón de fondo exótico que sirve como plataforma para una trama desconectada de la realidad. Los personajes son reducidos a clichés, perpetuando una imagen superficial de los mexicanos, como capos de la droga, criminales o víctimas pasivas, ignorando la diversidad y profundidad de nuestra sociedad. La falta de investigación también se evidencia en el casting. Audiard y su equipo optaron por actores extranjeros con una conexión anecdótica en el mejor de los casos con la cultura mexicana. Selena Gómez, cuyo español es limitado, interpreta un personaje originalmente mexicano, ajustado en el guión para adaptarse a sus habilidades lingüísticas. Mientras tanto, la mayoría de los actores mexicanos fueron relegados a papeles secundarios, con la única excepción notable de Adriana Paz, la única mexicana personaje secundario.
Esta decisión no solo es un golpe a los talentos nacionales, sino que refuerza la idea de que las historias mexicanas no necesitan ser contadas por mexicanos, una noción problemática que invisibiliza nuestra voz en nuestras propias narrativas. Es nuestra historia, es nuestro dolor. Emilia Pérez no solo fracasa en su representación de México, sino que perpetúa una visión colonialista en la que nuestra cultura es tratada como objeto en lugar de un sujeto digno de respeto y comprensión. La selección del elenco en Emilia Pérez revela una desconexión alarmante con nuestra cultura. Según el director, el reparto principal debía estar compuesto por actores mexicanos. Sin embargo, justificaron la ausencia de estos argumentando que no había suficientes actores mexicanos talentosos. En cambio, optaron por actores europeos y extranjeros con supuestas raíces latinas como Selena Gómez, nacida y criada en Estados Unidos. Para adaptarse a esta decisión, el guión fue modificado. El personaje de Selena, originalmente mexicano, fue cambiado para justificar su falta de dominio del idioma español. Este cambio es un ejemplo de cómo las necesidades narrativas fueron sacrificadas para acomodar un casting desatinado. Aunque Gómez mencionó no haber tenido tiempo suficiente para mejorar su español, su trayectoria musical dice totalmente lo contrario, incluso ganó un Grammy Latino en el 2021. Además, a nosotros los mexicanos, la banda que trata de abrirse camino en una industria tan grande, exigen a nuestros talentos hablar de manera perfecta y fluida el inglés para cualquier proyecto. Que vengas a decirme que justificas a Selena porque tuvo poco tiempo para aprender es una patada en los huevos para todos los talentos que se matan dominando un idioma en un país que no respeta sus raíces. Adriana Paz, la única mexicana en el reparto, interpreta un papel secundario. A pesar de su talento, no fue considerada para liderar la película ni para categorías destacadas. Eugenio Derbez criticó el español de Selena, señalando no solo su falta de acento mexicano, sino también su desconexión con el idioma. Sus comentarios, lejos de generar una discusión constructiva, provocaron que los fans de Gómez lo acosaran en redes sociales, llevándolo a disculparse públicamente. Ahora le doy toda la razón a Eugenio Derbez, y es un problema que va más allá. ¿Por qué seguimos alabando el inglés como un idioma superior y exigimos que cualquier mexicano lo hable a la perfección, incluso dentro de nuestro propio país? Nos ofendemos y nos burlamos cuando un mexicano no domina el inglés, cuando tiene una mala pronunciación de un idioma que no es el suyo. Sin embargo, esos mismos estándares no se aplican a los extranjeros que hablan nuestro idioma. Ellos jamás han mostrado el mínimo interés por hablar español con el respeto que piden a su idioma. Y aún así, toleramos esa falta de esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos que nos exijan cumplir con un estándar ajeno, pero ellos no tienen que hacer el mismo esfuerzo por respetar? Al final, Emilia Pérez minimiza la importancia de contar historias auténticas con voces auténticas. Este enfoque, aunque intente hacer una sátira o una crítica a través de la comedia, no tiene el peso necesario para abordar las consecuencias de la violencia narco de manera seria. De hecho, lo que termina logrando es normalizarla. Esto tiene un impacto negativo en la forma en que el mundo percibe a México y su contexto. Para muchos espectadores internacionales, el estereotipo del narcotraficante como una figura redimida se convierte en la narrativa predeterminada sobre la realidad del país, sin considerar el dolor y la pérdida de miles de familias mexicanas que de hecho siguen enfrentando esta violencia día tras día. El impacto de esta representación es aún más preocupante cuando se compara con otras producciones internacionales. Películas como Narcos o series de Netflix a menudo caen en la trampa de glorificar la figura del narcotraficante, pero a diferencia de Emilia Pérez, estas obras tratan el tema de manera más compleja y no necesariamente lo presentan como un personaje redimido. En cambio, ofrecen una mirada más crítica a las estructuras de poder y la violencia que rigen la vida en México, mostrando la complejidad del fenómeno. Mientras tanto, en Emilia Pérez se hace más un show de los estereotipos que una verdadera reflexión. Es fundamental resaltar cómo otras producciones internacionales logran tratar temas similares con más respeto y sensibilidad. Un claro ejemplo de esto es La Civil, una película dirigida por la cineasta rumana Teodora Ana. En esta obra se aborda la crisis de la violencia en México, específicamente las desapariciones forzadas, con un enfoque empático y respetuoso hacia las víctimas. La película no recurre a la trivialización o a la glorificación de los perpetradores, sino que presenta el dolor humano y las consecuencias del crimen de una manera profunda, sin caer en clichés ni en la simplificación de la tragedia. Esta obra demuestra que es posible contar una historia sobre la violencia de manera sensata, sin deshumanizar a las víctimas ni justificar a los responsables. Ahora bien,
Para ilustrar lo problemático de tratar estos temas de manera superficial, consideremos un ejemplo hipotético. Imagina que se hiciera un musical sobre el hombre que hizo cierto atentado que involucra a 2 torres allá en tierras estadounidenses, y este busca redimirse. La idea misma de una comedia que presenta esta figura de un acto tan devastador como ese atentado ocurrido, como alguien que busca la redención, trivializa el sufrimiento de las víctimas y de sus familias. ¿Por qué entonces sería aceptable hacerlo con un capo de la droga mexicana? La respuesta es clara, no lo es. Y esa es la lección que Emilia Pérez nos deja, la falta de sensibilidad al abordar temas tan serios con tan poca responsabilidad y sin 3 pesos de madre. Es crucial señalar estos errores porque la representación en los medios tiene un impacto profundo en cómo el mundo percibe nuestra cultura y nuestra identidad. Cuando películas como Emilia Pérez trivializan temas tan graves como la violencia en México, se deshumanizan las víctimas y se perpetúan estereotipos tóxicos que distorsionan la realidad de mi país. Es nuestra responsabilidad como mexicanos exigir que el cine internacional trate a nuestra cultura con el respeto que merece, sin caer en la superficialidad ni en la explotación de nuestra tragedia como simple entretenimiento, ni por querer caer bien a la empresa que te invita a ver una película gratis pitera, le das una buena crítica. Y sí, va para muchos influencers, páginas y youtubers que se atreven como mexicanos a defender esta porquería. Nosotros tenemos la voz. Dejar de aceptar representaciones estereotípicas es fundamental para que nuestra voz sea escuchada y nuestras historias sean contadas de manera auténtica. Apoyar proyectos que reflejan la realidad de México con respeto y sensibilidad es la única forma de garantizar que nuestras narrativas sean escuchadas sin distorsiones ni simplificaciones. Es momento de reclamar el control sobre nuestra representación y de exigir que se nos cuente de manera honesta, sin caer en la caricaturización que otras producciones imponen. Este es un llamado a quienes tienen el poder de contar historias. No se trata solo de entretener, sino de educar, respetar y dar voz a aquellos que históricamente han sido silenciados. Si queremos un cine que refleje nuestra verdadera esencia, debemos dejar de aceptar lo que no respeta nuestra dignidad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya me voy antes de que se me salga la bilis. La verdad es que esto no da para más, pero necesitamos dejar de tolerar este tipo de representaciones, de alabarlas, de siquiera darles el foco. Ya basta de cine superficial, que se burla de nuestra cultura. Nos vemos en el próximo video donde espero estemos más tranquilos. Cuídense y no olviden mandar a la chingada al director a odiar. Hey, antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.